Hola, soy el doctor Alejandro Macías, trabajo para la Universidad de Guanajuato, aunque algunas de las opiniones que voy a dar aquí puedan ser más bien a título personal y no representan necesariamente las de mi institución. Quiero hablar de lo que ya debiéramos todos saber a estas fechas, agosto del 2021, a más de año y medio de haber iniciado la pandemia de COVID-19. Hay un buen caudal de conocimiento. Sabemos que los coronavirus, por ejemplo, son virus de ARN que se caracterizan sobre todo por esta proteína que está afuera, como espículas o espigas, se llama proteína de espiga, que es la que le ayuda a unirse a la célula que va a infectar, la proteína S1, y es la que determina principalmente las mutaciones que va a tener el virus y la que va generando las nuevas variantes y que puedan representar alguna resistencia a la inmunidad natural o a la inducida por las vacunas, pues las vacunas generalmente, en su mayoría, se dirigen hacia ese sitio de la proteína o hacia ese sitio del virus en una unión determinante o en un sitio determinante para la unión con la célula con la célula de la persona a la que va a infectar. Como han ido cambiando entonces los virus, cambia lo que se llaman variantes, que es cuando ya se juntan varias mutaciones. Y así en el tiempo, por ejemplo, pueden ver en México, desde abril de 2020, luego 2021, cómo fueron cambiando las variantes. Predominó con mucho en el año 2021 esta variante que está aquí en azul turquesa, que se conoce como la variante B11519, que es una variante méxico-americana, pero como pueden ver, en el transcurso del tiempo, fue yendo sustituida por la variante esta que está en naranja oscuro, digamos, que es la variante B117, que es la variante antiguamente conocida como inglesa o variante alfa, y también por la variante que ven aquí en azul más oscuro, en azul marino, que es la variante gamma o de Brasil, pero particularmente lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo es la sustitución por la variante Delta, que se ve aquí en este naranja claro, que ya ocupa probablemente más del 80% en México y en los Estados Unidos, y señala cómo los virus van cambiando para adaptarse con más facilidad y poder reinfectar a quien ya infectó, poder escapar a la inmunidad natural de la gente que ya se alivió o a la inmunidad que producen las vacunas. Y por eso no es sorprendente que en todo el mundo empiece ahora a predominar esta variante Delta, que es la que tiene en jaque a buena parte del mundo. Sabemos ahora ya los mecanismos de transmisión. Ahora ya no nos preocupamos, no debemos preocuparnos tanto por el mecanismo directo o indirecto, digamos que de un toque nos lo llevemos a los ojos, sino más bien que esto se respira. Como lo ven aquí, estos son mis garabatos, discúlpenme, pero los mecanismos directos de parte húmeda a parte húmeda son poco comunes. ¿Serían acaso comunes en situaciones de pareja? Pero este mecanismo que creíamos importante, el mecanismo indirecto, digamos, tú vas a una tienda y tocas ahí una lata, no te la llevas a tu casa, pero tú tenías el virus, lo dejaste en la lata, luego alguien más llega y toca esa lata, se la lleva a su casa y luego puede infectar a los miembros de su familia por un mecanismo que se llama indirecto. Ya sabemos que eso no ocurre o ocurre con extrema rareza con este virus, pero porque este virus entonces se respira. Por eso esos tapetes de cloro o esas sanitizaciones profundas que se hacen en hoteles o inclusive en hospitales son de muy poca utilidad. Sabemos ahora que este es un virus que se respira a corta distancia por grandes gotas de saliva que expulsa la gente cuando habla, tose o grita, canta. Por eso dice a menos de metro y medio, pero sabemos también ahora que este virus se va y flota en gotas, que antiguamente se creía que solamente las gotas muy pequeñas flotaban, pero ya sabemos que las gotas, inclusive de mayor tamaño, pueden alcanzar más allá de 2 metros. ¿Cómo lo supimos eso? Se sabe con los estudios de brotes y de dinámica de partículas. Por ejemplo, miren, en, en Corea del Sur, cuando todavía no empezaba la pandemia, hubo este brote en un call center, en el piso 11 de un edificio de 20 pisos.
Infectaron más o menos la mitad, no recuerdo el número exacto, los que ven aquí en azul. No se sabe cuál fue el caso inicial, pero vean cómo están de todo el lado de todo un lado, un ala del edificio del piso 11, pero en el otro lado del edificio también algunos se infectaron, en la otra ala, lo cual quiere decir que esto se transmite por el aire y así es como vamos conociendo las cosas. Es más, algunos que estaban, ven aquí en amarillo, en esta gráfica de barras, en el piso 10, un piso más abajo, también se infectaron. Y este que estaba en el piso 9 también se infectó. En el resto de los 20 pisos del edificio no se infectó nadie, a pesar de que compartían toques de superficie de toque en elevador, puertas, áreas comunes en el edificio. Y eso nos señala entonces esa transmisión aérea. Y así como pueden ver ese brote, pueden ver otros muchos brotes estudiados en la literatura que nos enseñan cómo se transmite esta enfermedad. Los investigadores de la Universidad de Florida después demostraron que, por ejemplo, una habitación donde había 2 personas infectadas, sin procedimientos que se supone que generan aerosoles, como por ejemplo no tenían tubos o máquinas para respirar, pusieron detectores de aire lejanos a los pacientes, más allá de 4 metros, y allí encontraron en el aire el virus. El virus lo aíslan en el laboratorio, a pesar de que las habitaciones estaban bien ventiladas, tenían 6 a 7, encuentran esa cantidad de virus, de formaciones, se llaman deformaciones de placas, a pesar de que había buena ventilación en la habitación, razonablemente buena, 6 cambios de aire por hora, pero ellos son, insisto, capaces de encontrar el virus ahí en el aire y de utilizarlo en el laboratorio para infectar. Es así como fuimos sabiendo cómo se transmite esta enfermedad y también cómo no se transmite esta enfermedad. Por eso ahora le damos mucha importancia en los interiores al aire que respiramos. Sabemos que es más seguro el exterior que el interior. Y el equipo de protección excesivo que usábamos, que era, por ejemplo, batas, doble bata, gorros, guantes, dobles y triples guantes, botas quirúrgicas y a veces doble bota quirúrgica, casacas. Sabemos que ahora que todo ese equipo es innecesario. Realmente lo que necesitamos es un buen cubrebocas, probablemente una casaca, como ven aquí, o una careta, pero todo lo demás es un material que no es necesario y solamente llenamos al planeta de material desechable. Cuando se necesite, bueno, pues hay que usarlo, pero en este caso no se necesita ni eso, ni hacer este tipo de aspersiones de desinfectantes. Pues como decía, este virus no se transmite por la vía indirecta o se transmite con extraordinaria rareza de esa manera. Por eso en los hospitales, ahora, y en los lugares donde, o sea, donde hay aglomeración de personas, necesitamos cuidar muy bien la ventilación, inclusive con medidores como ven aquí de dióxido de carbono que nos señalan qué tan viciado está el aire que estamos respirando con aire de los demás. Este es un medidor que tengo yo en mi consultorio. Pueden ver 540 partes de dióxido de carbono, está bien ventilado, lo normal es, digamos, 400 en exteriores, hasta 700, 800 es aceptable en interiores. Y miren, ustedes no alcanzan a ver aquí la cifra, pero esta es una unidad de terapia intensiva de un hospital con 1800, que no es distinto de lo que pueden encontrar, por ejemplo, en un vagón del metro. Entonces, aunque te subas con un cubrebocas, lo cual está bien, o con dos, si hay una intensa circulación del virus por una zona que está encerrada, te puedes infectar. Sobre todo porque el inóculo, la cantidad de virus que necesitas se va acumulando con el tiempo. Y ese es un concepto importante. Por eso hay que usar el cubrebocas, tanto para un emisor como para un receptor. Y me explico aquí. Las nubes de gas que se producen cuando una persona tose, habla o estornuda, es una emisión violenta. Y sí, algunas gotas, como ven aquí está la persona, o sea, no se ve, pero emitiendo esas gotas, algunas se van al suelo, las que son muy grandes, pero otras muchas se van a flotar. Antiguamente se creía que las gotas pequeñas eran las que flotaban y que las gotas grandes todas iban al suelo. Sin embargo, hay muchos estudios ya de dinámica de partículas que muestran que eso no es verdad, que partículas grandes, por ejemplo, ese sitio de internet, lo pueden encontrar en Twitter como Micro Levitator, muestra él perfectamente claro
cómo partículas de 50 micras y más están flotando cuando el aire está sin buena circulación. Entonces, vamos a tener que atender cada vez más al uso del cubrebocas, sí, pero a la buena circulación. Y este es un concepto muy importante que se desarrolló también con la pandemia, lo que se llama el efecto de mascarilla a tiempo. O sea, cuando una persona se pone una mascarilla o cubrebocas, emite menos virus y por tanto, tú que estás del otro lado, tienes menos posibilidades de infectarte. Ahora, si el emisor y el receptor o la receptora también usan cubrebocas, la posibilidad de infección se reduce muchísimo. Por eso es que se ha insistido tanto en quitar la politización al uso de cubrebocas, puesto que esto no se adquiere como el toque del rey Midas, en donde con un virus ya te infectaste, sino que vas acumulando un inóculo en el tiempo, como ven aquí. Es el efecto mascarilla tiempo, que seguramente será también aplicable para otras enfermedades respiratorias como la influenza u otras enfermedades estacionales. Y entonces hay que usar el cubrebocas, pero usarlo bien. Un cubrebocas bien usado debe estar, como muestra este niño, del puente de la nariz a la base de la barbilla y por un lado las mejillas. Preferentemente tener varias capas y tener un moldeador nasal para no permitir que entre el aire por estas zonas. Los CDCs en los Estados Unidos sugieren el uso de un doble cubrebocas. Yo creo que no está mal, sobre todo si sabes que te vas a enfrentar a situaciones en donde va a haber una alta concentración del virus con tumultos de personas en áreas mal ventiladas como el transporte público. Te pones por debajo un cubrebocas quirúrgico, de esos azulitos o verdes, que tiene 3 capas. Por encima, sugiere la CS, ponte uno de tela como estos y tienes una filtración excelente. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Bueno, nos encontramos mal. The Economist publicó en alguna ocasión una frase que me parece que es demostrativa, que es que los países se dividen en dos en relación con la pandemia, los que la gestionaron bien y los que la gestionaron mal. Hay que decir también que algunos países que parecían haber gestionado bien la pandemia, como puede haber sido, por ejemplo, Australia, Vietnam, evitaron la transmisión, pero ahora tienen también el problema de que la gestionaron bien, pero no vacunaron y ahora toda su población es sensible, es no inmune a la enfermedad y ahora se pueden enfermar, porque ese virus ya nos enseñó eso, que ese virus va a volver y va a infectar a prácticamente todos los que no ha infectado o no se han vacunado. La situación en México hacia agosto 5 es difícil, es crítica. Estamos ante un tercer pico de la pandemia. Nos están reportando aproximadamente 15,000 casos, más o menos 15,000 casos por día. Como lo ven aquí, este es el promedio diario. Hay hasta 20,000 casos. Parece que pudieran haber ya llegado a un máximo, pero sabemos que esa es una fracción de los que verdaderamente ocurren, como hablaré en un momento. Y los muertos, como ven, el primer pico, porque yo creo que más bien de oleadas hay que hablar de picos de la misma oleada, porque nunca volvimos a la situación basal. El primer pico fue alto, de más inclusive 700, 800 pacientes muertos por día, y posteriormente picos en el segundo pico, que fue sobre todo enero y febrero de 2021, con más de 1,000 muertos todos los días. Y ahora, como pueden ver en la situación actual, un pico menos pronunciado, menos escarpada, probablemente porque está afectando ya por efecto de la vacunación a más jóvenes que a personas de edad avanzada, y los más jóvenes no se ponen tan graves. Entonces la mortalidad no está resultando tan alta, pero sí, ya con estos casos que vemos, muchos hospitales ahora mismo en agosto se encuentran ya saturados en México y en buena parte del mundo. Ahora mismo también en los Estados Unidos, aunque ha empezado la vacunación, están viendo una intensa actividad del virus de la mano de la variante Delta. Esta es una proyección interesante porque de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, hacia noviembre del 2020, cuando se habían reportado más o menos 1 millón
de casos identificados por las autoridades. En un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública se identificó que ya más o menos 30 millones de mexicanos se habían infectado, lo cual quería decir que para cada caso que reporta el Estado, el gobierno, tenemos que multiplicarlo más o menos por 30. Si hacia este momento estaríamos ya llegando más o menos a los 3 millones de casos, hacia agosto del 2021, pues eso quiere decir que debe haber unos 80 o 90 millones ya de casos de infección en México, lo cual representaría ya una alta inmunidad de rebaño, como hace aquí el cálculo este investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hacia ahora, el semáforo en México nos ha mencionado que hay colores distintos, pero yo creo que es relativamente de poca utilidad. De hecho, ahora mismo hay una controversia entre el nivel federal que tiene a la Ciudad de México en rojo. Aquí dice semana 30, pero realmente este es el semáforo, perdón, de la semana 29. Hacia la semana 30, la Federación tiene Ciudad de México en rojo y la propia Ciudad de México se tiene en naranja. Hay algunas controversias, pero yo creo que eso es natural, puesto que el semáforo, la verdad que nos señala poco. Creo que es mucho mejor que sepamos a nivel regional cuál es, por ejemplo, el pico el porcentaje de positividad de los casos, de 100 personas que acuden, qué porcentaje son positivas. O, por ejemplo, cuántos casos semanales está reportando la federación. O, por ejemplo, aquí está reportando 100,000. Y ya decíamos que si lo multiplicáramos por 30, realmente por semana estaríamos viendo 3 millones de mexicanos infectados. Obviamente en esa subida es muy escarpada, que es lo que se llama como la subida delta, porque está dada sobre todo por la variante delta. El virus se va a agotar con relativa rapidez en este mes de agosto y seguramente en este mismo mes de agosto iniciará un declive porque mucha gente ya tiene inmunidad. Y ese patrón no necesariamente va a ser el mismo patrón en todo el mundo. Hay lugares que han estado menos afectados, menos que México, y pueden tener todavía intensa actividad de la variante Delta e inclusive situaciones catastróficas como las que se vieron en la India. En México, por fortuna, ya hay gente vacunada y mucha gente que ya se infectó y se alivió. Ya tenemos un alto nivel de inmunidad. Claro, nos ha costado demasiada enfermedad, demasiada muerte, pero como decía, la ventaja es que tenemos ya un cierto nivel de inmunidad. Esta es una proyección que hace este investigador de la UNAM. ¿Cuándo terminaría esta pesadilla? Creo que en épocas recientes, este investigador ha actualizado sus cifras hacia por ahí de agosto 20 y ha hecho este pico más escarpado, como parece que está ocurriendo, que hacia agosto 20 llegaríamos más o menos al pico máximo. Yo creo que puede ser un poco antes, inclusive hacia mediados de agosto, para luego tener una caída rápida y volver ahora sí a una situación basal entre finales de agosto, septiembre, octubre y lograr, digamos, probablemente un control ahora sí de la pandemia si seguimos vacunando y sobre todo si agregamos vacunación a los niños y a los jóvenes. Probablemente este mismo año ya logremos un control de la pandemia en México y en algunos otros países. El virus no se va a ir, el virus se va a quedar con nosotros y seguramente nos va a seguir infectando y va a haber todavía brotes regionales, brotes estatales, en donde vamos a ver todavía intensas actividades, pero ya serán, cuando pase este pico, ya brotes regionales y brotes locales. Al respecto de la clínica, es importante entender que hay 3 tipos de pacientes. Uno es el paciente agudo, que generalmente fiebre, dolor de garganta, tos, y particularmente los ya vacunados puedan tener algo más bien como un síndrome catarral, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, estornudos, dolor de garganta, como un catarro. Pero eso dura generalmente una semana a partir del inicio de los síntomas y hacia ese final de la semana la mayoría se van a aliviar sin problemas. Pero
un grupo de personas, probablemente menos del 20%, van a pasar ya a otra etapa que es lo que se llama la etapa inflamatoria o hiperinflamatoria. Algunos se van a poner graves en poblaciones donde ya hay muchas personas de edad avanzada vacunadas, ya va a haber una proporción menor de graves y una menor letalidad, pero este es el momento más peligroso de la evolución en una persona, precisamente después del día 7 a 10, en donde puede haber una etapa que se llama hiperinflamatoria, y de hecho ese es el momento en donde pueden servir medicamentos para bajar las defensas como los corticosteroides o la dexametasona. Obviamente la dexametasona no debe usarse, o medicamentos para bajar las defensas, en las etapas iniciales cuando el virus está presente, puesto que es como echar leña al fuego. Finalmente hay una tercera etapa, generalmente ya más allá de la semana 3 o 4 del inicio de los síntomas, en donde viene lo que se conoce como el síndrome post-COVID, fatiga, alguna situación de disnea o dificultad para respirar, ansiedad, depresión, una cierta obnubilación, dolores musculares, palpitaciones. Es lo que se llama el síndrome post-COVID, que de acuerdo con algunos investigadores, como pueden ver aquí del doctor Bruce Patterson, es por la persistencia de la proteína del virus en las células de defensa, probablemente hasta por 6 meses, hasta 15 meses, que es lo que pudiera dar un síndrome crónico de fatiga o lo que se conoce como el síndrome post-COVID o COVID post-agudo. Algo que es muy importante es entender que la falta de oxígeno es muy dañina y que a veces no se da uno cuenta de que la tiene. En COVID hay una afección, por ejemplo, esta es una tomografía computarizada, es un estudio de imagen de un paciente donde parece que lo hubiéramos cortado con serrucho, pues. Ustedes ven aquí la persona, este es el corazón. Los pulmones debían ser negros, casi como parecido al aire de afuera. Estas áreas blancas de los pulmones son la neumonía. Y es donde no hay un buen intercambio de oxígeno. La hipoxia, sabemos que produce muerte de las células, liberación de factores de inflamación, hace que la sangre se fugue de los vasos sanguíneos y que se inunden los alvéolos, que son los sitios donde debe estar el aire, no el líquido. Y entonces eso es la neumonía. Y eso puede llevar a cuadros muy graves. Y es un círculo vicioso la hipoxia. A más falta de oxígeno, más daño de las células, más escape de la sangre, más inundación de los pulmones. Y entonces tenemos que atender muy tempranamente la hipoxia. Pero un problema de esta enfermedad es lo que se llama la hipoxemia feliz, que a veces la gente está gravemente enferma y no se da cuenta, porque el virus toma control del centro de la respiración. No te das cuenta que estás oxigenando ya a menos de 90% de oxígeno, 85, 80 o menos. Yo he visto gente checando la pantalla de su celular saturando 70%, 60%. Entonces, esto es muy común en COVID-19 y por eso se ha insistido tanto de que todos tengamos oxímetros para que, como ven aquí, veamos que nuestra oxigenación se encuentre siempre arriba de 90%, porque esto que es común es de origen central en el sistema nervioso y se ha insistido entonces, cómprate un oxímetro porque tempranamente lo más importante, más que cualquier medicamento, es la provisión de oxígeno. Por eso yo he dicho eso, que en los pacientes con diarrea lo importante son los líquidos, la hidratación, no los medicamentos. Eso es semejante en el paciente con COVID, lo determinante es la oxigenación, no los medicamentos. La oxigenación es entonces para los pacientes con COVID lo que la hidratación es para los pacientes con diarrea. Y eso, por desgracia, no se ha entendido bien todavía en algunos lugares, sobre todo en primeros niveles de atención, aunque no necesariamente, ¿eh? Yo he visto todavía especialistas y subespecialistas que demasiado tempranamente dan medicamentos como la dexametasona, como los corticoides para reducir las defensas, y llenan al paciente de una gran cantidad de medicamentos sin atender la falta de oxígeno. Como decíamos, muchos pacientes van a pasar al síndrome post-COVID, como dolores de cabeza, fatiga, falta de aire para respirar, tos crónica, depresión, y eso será un modelo al que accedan hasta
el 10 a 50, 60% de los pacientes que tuvieron alguna enfermedad de moderada a intensa. Y por fortuna, la mayoría se van a curar antes de 6 meses, pero aunque sea una pequeña proporción de los que se van a mantener más de 6 meses, van a ser muchos considerando la gran cantidad de gente que se infectó. El diagnóstico es meramente clínico en su mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, en este momento, estamos a mediados de agosto, la epidemia tiene una gran intensidad. Quien llegue a un consultorio y que diga que le duele la garganta, que tiene tos y tiene un poco de fiebre, bueno, pues tiene COVID con muy buena probabilidad. Pero hay estudios también, y seguramente hemos escuchado todos de ellos. Como les decía, el diagnóstico es clínico, pero hay también lo que se llaman pruebas moleculares, la PCR, que es muy sensible, que es 100% específica, o sea, si la PCR es positiva, es que la persona tiene COVID casi con toda seguridad. Pero también hay pruebas de anticuerpos en sangre, lo que se llama prueba rápida, o también pruebas de antígeno que se comparan contra la PCR. La mejor es la PCR, el problema es que es más costosa y tarda un poco más en reportarse, pero quiero que vean esta gráfica de la actividad clínica. Aquí esta persona está haciendo una prueba de antígeno, por cierto, que se hace profundamente en la nariz. Ustedes pueden ver aquí en azul la actividad clínica por semana. Esto, digamos, estimen ustedes que estos son unas 3 semanas. Cuando está aumentando la actividad clínica, inclusive antes de que haya síntomas, la prueba de PCR, la que es la que busca el virus por sus ácidos nucleicos, ya es positiva. Pero si ustedes ven, se mantiene positiva inclusive cuando la gente ya se curó. Por eso no hay que pedirle pruebas de PCR a la gente para que pueda volver a trabajar. Por otro lado, la prueba de antígeno, que se hace también en la nariz y que se reporta en 15 o 20 minutos, es positiva, pero solamente cuando hay una intensa actividad clínica. Generalmente en gente asintomática o cuando ya pasó la actividad clínica, es una prueba negativa. Y por otro lado, la prueba de anticuerpos en sangre, inicialmente son negativos, puesto que no se le ha dado tiempo a la inmunidad para formar anticuerpos y es positiva cuando ya estás saliendo de la enfermedad y puede quedar positiva por meses, por años, inclusive de por vida. Esos son los fundamentos del diagnóstico. Los doctores, las doctoras tienen que saber qué tipo de pruebas hay y en qué momento se aplican para poder obtener el beneficio de ellas. En el tratamiento, pues como les decía, se han usado múltiples cosas. Cortisona, corticosteroides, acitromicina, que es antibiótico. Les daban frecuentemente ceftriaxona de manera inútil, ivermectina, inhibidores de interleucina, como es el tocilizumab, colchicina, anticoagulantes, vitaminas, el remdesivir, interferón. Una gran cantidad de cosas se han usado, pero a ver, como decíamos, primero es el oxígeno. Hay algunos estudios, esto es lo que se llama un metaanálisis, que muestra de todo esto que les decía ahorita, la verdad es que muy pocas cosas funcionan. Lo que funciona sigue siendo el oxígeno. Aquí, por ejemplo, en este metaanálisis, analizan todo eso que les dije y se encuentran que solamente lo que está aquí en verde oscuro puede tener alguna utilidad y muy frecuentemente no son de un alto valor, pero sí muestran alguna utilidad. Por ejemplo, la cortisona, los corticosteroides, en su momento, no al inicio, pero otras muchas cosas como la ivermectina, el lopinavir, ritonavir, antibióticos, hidroxicloroquina, la verdad no funcionan. Y por eso a mí me da mucho gusto que en las guías mexicanas, que son estas recientemente publicadas, que eso queda muy claro, ¿eh? Y yo creo que yo invito a que quienes se dediquen al tratamiento de los pacientes lean esta guía mexicana, está en texto completo en el internet, y divide muy bien los medicamentos entre los que pueden servir de algo, como la dexametasona, pero sobre todo el oxígeno, los que no deben usarse porque pueden inclusive ser dañinos, y los medicamentos que pueden llegar a utilizarse o se utilizan dentro de un protocolo de investigación. Entonces, la conclusión es, lo importante tempranamente es la oxigenación y algunos medicamentos podrán usarse. Vamos a tener en el futuro casi seguramente algún buen antiviral que se parezca un poco
a los el Tamiflu o Tamiflu de la influenza, y que nos permita en la gente cuando está empezando darle un tratamiento para que reduzca sustancialmente su riesgo de gravedad, o también anticuerpos, pero será mucho más fácil cuando esté, por ejemplo, en una cápsula, muy probablemente para finales del 2021. Ya hay algunos candidatos, digamos, como algún medicamento, por ejemplo, medicamentos antivirales, como el molnupiravir. Hay 2 o 3 sales que muy probablemente vamos a tener ya autorizadas para finales de 2021, principios de 2022. Recordemos que la inmunidad, estos también son mis garabatos, discúlpenme, pero es no solamente los anticuerpos, lo que se llama inmunidad humoral, sino inmunidad de células, y no solo aguda, como ven aquí, que esto es los anticuerpos que se llaman IgG y IgM, sino esas células de 2 tipos, las de tipo 4, CD4 y CD8, pero no solo eso, que cuando empieza a decaer esa inmunidad, algunas células quedan como memoria. Por ejemplo, las células B, que se van a la médula ósea y se vuelven a activar cuando la persona vuelve a tener infección. Entonces, estas células de memoria no se miden en estudios de laboratorio, por eso es inútil que la gente ande yendo a los laboratorios a hacerse pruebas a ver si le sirvió una vacuna, por ejemplo. No hay que hacer eso porque eso no funciona. La inmunidad, en todo caso, dejará de funcionar en el futuro porque el virus va a cambiar lo suficiente como que la inmunidad que tenemos, ya sea por la enfermedad natural o por la vacuna, ya no reconozca a ese virus. Y ahí paso entonces a la vacunación. Las vacunas no salvan vidas, la vacunación es lo que salva las vidas. Es un tributo a la humanidad el ver cómo en menos de un año se desarrolló una vacuna que normalmente hubiera tomado de 10 a 15 años entre estudios de animales, células en el laboratorio, fase 1, fase 2, fase 3 contra un placebo. Tuvimos no solo una, sino muchas vacunas antes de un año. Y eso es otra vez un tributo a lo que puede hacer la humanidad cuando se pone de acuerdo. Aquí, por ejemplo, hacia julio, vean todas las vacunas que hay. No solo vacunas de ARN, mensajero, vacunas de virus vectores, como decíamos, de ARN, como la de Pfizer o la de Moderna. Las vacunas de virus vectores, como la de AstraZeneca, la Gamaleya, la CanSino, Johnson Johnson. O de proteínas de espiga, como la proteína, como la de Novavax, o las proteínas de coronavirus muertos o inactivos, como las de Sinovac, que son chinas. Todas tienen más o menos utilidad. Ahora sabemos que hay algunas mejores que otras, sin duda, pero todas evitan sobre todo la enfermedad grave y la muerte. De hecho, en México se lanzó un programa de vacunación en diciembre de 2020 que incluía primero los de edad avanzada, iba bajando, además del personal de salud, y se veía muy bien en el papel, pero suponía que íbamos a tener mucha vacuna de AstraZeneca producida en esta planta de Leomón, y sin embargo la planta de Leomón tardó mucho en estar, y cuando estuvo ya no hay, no ha sido posible producir los 15 millones de dosis de vacuna que iban a servir para México y América Latina, porque no hay insumos internacionales para las vacunas. Se han detenido porque los países productores han detenido inclusive la exportación de materiales para la producción de vacunas. Entonces hemos sido más lentos en relación con lo que se esperaba. Se ha hecho un gran esfuerzo, sin duda. El gobierno, no solo de México, de algunos otros países de América Latina, pues han salido a comprar vacunas de todo tipo. Decimos en México que son de chile dulce y de manteca. Pero eso ha dado algunas dificultades logísticas para la vacunación. A quien le tocó una vacuna se tiene que revacunar con eso, pero una región del país con una vacuna, o en un estado, una ciudad tiene una vacuna, otra ciudad tiene otra vacuna, el que se vacunó con una se quiere revacunar con otra, y eso ha dado algunas dificultades logísticas contra países que tienen solamente 1 o 2 vacunas, acaso 3, que lo han hecho con mucha más facilidad. Vean, por ejemplo, Israel tiene una sola vacuna, y ellos pues, han ido muy, muy rápidamente. Pero muchos países tuvieron que salir a comprar las vacunas que hubiera, porque si no se compraban en esas condiciones, te sales de la fila y te quedas sin vacunas. Esa es una gran lección para el futuro, que tenemos que producir nuestras propias vacunas. Hacia julio 20, más o menos, se habían aplicado en el
en el país aproximadamente 55 millones. Ahora hacia agosto, para estas fechas ya de agosto, a mediados de agosto, en México ya deben haber llegado unas 90 millones de dosis de vacunas para 125 millones de habitantes y deben estar aplicadas ya más o menos entre 60 y 70 millones. No tengo la cifra exacta, pero recuerden que muchas de esas vacunas son de doble dosis. Entonces, todavía estaremos acaso en menos del 50% de la población, somos 126 millones, y este virus ya nos mostró que es un blanco móvil y que vamos a necesitar vacunar a prácticamente toda la población para que en el futuro no esté volviendo en oleadas a infectar a los no inmunes. No solamente fue un problema de países en desarrollo. Miren, Canadá, por ejemplo, que es un país desarrollado, compró 7 veces más vacuna de la que necesitaba y sin embargo, hacia febrero todavía no podía empezar ni siquiera su vacunación. Tenía muy pocas vacunas, como ven aquí, porque simple y sencillamente no se las daban, aunque las habían comprado. Y ahí la moraleja del cuento es que otra vez, el que no produce sus vacunas, ni con dinero las consigue en un momento de emergencia. Otra vez vamos a necesitar producir vacunas. Y al final, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál prefieres? Toda vez que en países como México y varios países de América Latina y de diversos tipos, la mejor vacuna es la que te toca. Obviamente, ya sabemos que hay mejores vacunas. Por ejemplo, sabemos que las vacunas de ARN mensajero son muy eficaces para evitar enfermedad, para enfermedad grave y muerte, mientras que otras, por ejemplo, las de coronavirus inactivos como la de Sinovac, es buena para evitar infección por ahí del 50%, pero es mucho mejor para evitar gravedad y muerte. Todas las vacunas que hay aquí y ahora evitan en mayor o menor grado la infección grave y la muerte. Por eso hemos insistido todavía, aunque el gobierno tendrá que hacer ajustes en sus compras en el futuro, en este momento la mejor vacuna es la que te toca y póntela porque te va a evitar al menos si no te evita que te enfermes, te evita que te enfermes gravemente. Y este virus nos ha mostrado que es un blanco móvil, como les decía. Inicialmente, el R0, o sea, cuánta gente infecta una persona que está infectada, el virus original de Wuhan, digamos, infectaba más o menos a 2, cada enfermo infectaba a otros 2, 2,5, hasta 3 después con la variante que se fue a Inglaterra. Luego la variante inglesa o la variante alfa ya era de 4 o 5, o sea, un infectado infecta a otros 5, pero la variante delta se ha estimado hasta en 8. Y hay ahora una variante delta plus, que probablemente pudiera ser un poco más, y ya nos estamos pareciendo entonces a los números que tienen las paperas, la varicela, por ejemplo, que se transmite con mucha facilidad, o inclusive en el futuro el sarampión. Y estamos entonces buscando una inmunidad de rebaño que ya detenga la epidemia, pero yo he dicho que es un poco como la paradoja de Aquiles y la tortuga, que queremos que ya la vamos alcanzando, se aleja un poco más, la vamos alcanzando y cada vez se nos aleja más y más y más y cada vez estamos más cerca, pero la verdad es que no la alcanzamos. Este virus ya nos mostró eso, que va a exigir una vacunación universal. Sin duda vamos a tener que vacunar después a jóvenes y casi seguramente también a niños, porque mal haríamos en dejarlos sin inmunidad de una enfermedad que en la infancia no les va a causar un problema grave y pasarles el problema para la edad adulta donde los puede inclusive matar. Entonces, de acuerdo que vamos por edades, en algunos países donde no ha habido mucha vacuna o no la producimos, pero eventualmente vamos a tenerlos que vacunar a jóvenes y a niños, porque si no, este virus no se va a ir, de hecho no se va a ir, pero va a estar volviendo a infectar a los que no ha infectado. Y creo que también es un mensaje para los que no se quieran vacunar. No confíen en la inmunidad de rebaño ahí, porque eso a lo mejor, por ejemplo, en sarampión, tú puedes decir, es un virus fijo, si yo no me vacuno, que se vacunen los demás y a mí me protegen. Ese virus no va a ser así. El que no se vacune, la que no se vacune, tarde o temprano se va a infectar. Si no es en esta epidemia, después en las estaciones venideras, así le tome 5, 10, 15 años, pero se va a infectar. Y no hay por qué hacer eso, no hay necesidad, puesto que puede ser una enfermedad grave. Hay que vacunarnos todos. ¿Qué podemos hacer mejor? A mí frecuentemente me preguntan, ¿usted qué cree que ha hecho bien o mal el gobierno? Bueno, a ver, cada quien tendrá opiniones, pero lo que sí creo que se puede decir, ¿qué podemos hacer mejor?
hay que declarar que esto es una prioridad nacional y hay que financiarlo y hay que pedir dinero porque se necesita, puesto que teníamos un sistema de salud precario, no solo en México, en buena parte de América Latina. Brindar seguridad al personal, equipo de protección personal, vacunas para el personal. Todos tenemos que tener todavía el mensaje de que hay que mantener distanciamiento social y protección personal mientras la epidemia sigue activa. Tenemos que saber cambiar, adaptarnos a las evidencias y a la ciencia. En un principio se quería que se transmitía de una manera, luego de otra. Hay que adaptarnos, hay que decirle a la gente, miren, ahora es más importante el uso del cubrebocas porque sabemos ahora su gran importancia. Entonces vamos a promoverlo. Esto sirve, esto no sirve. Vamos a cambiarlo y hablar de evidencias y de ciencia sin miedo. Despolitizar la información y las conductas de protección, que no parece que si usas un cubrebocas eres de un partido político y si no eres de otro partido político. Y no pasó nada más en México, pasó en muchos países, en los Estados Unidos, en Brasil, en buena parte de los países de América Latina también ocurrió. Hay que hacer pruebas, pero no nada más hacer pruebas para hacer pruebas. Hay que entregarlas pronto y ligarlas con cuarentena y aislamiento. Cuarentena es para los contactos de un enfermo y aislamiento es para el enfermo. Tenemos que tener centros de aislamiento, probablemente regidos por algunas instituciones en donde la gente pueda ir a pasar allí unos días de aislamiento para no irlos a infectar a todos en su casa. Promover el uso masivo de oxímetros, como decíamos, y oxigenoterapia temprana, con una vigilancia del manejo del primer nivel, que no demos medicamentos inútiles y descuidemos la oxigenación. Porque si descuidamos la oxigenación y dejamos al paciente 3, 4, 5 días sin oxigenación, va a llegar grave a un hospital y va a ser ya muy difícil sacarlo vivo. Y como decíamos, necesitamos producir nuestras propias vacunas, porque al final hay lecciones de esto. Y esta es mi última proyección con la que termino. Esto que nos pasó no nos debe volver a pasar. Necesitamos en América Latina más inversión en salud. Invertimos muy poco en salud, tenemos sistemas de salud precarios. Necesitamos más y mejores terapias intensivas, no nada más comprar ventiladores. Sacar vivo a una persona de un ventilador es muy, muy refinado y no es nada más un ventilador. Son buenas terapias intensivas, terapistas personal capacitado, inversión en salud. Mejor preparación contra desastres, que no se nos olviden las lecciones y yo creo que muy particularmente recordar que necesitamos fabricar nuestras propias vacunas. México era un productor de vacunas, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, éramos productores de vacunas y dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque fue más fácil comprárselas a China o a la India y ya vimos que eso no debe ser. Estamos perdiendo soberanía y en un momento determinado ni con dinero las podemos comprar. Ojalá que aprendamos las grandes lecciones y que todos nos mantengamos informados de este problema. El virus no se va a ir, parece que estamos llegando al final del gran periodo epidémico, pero todavía el virus no se va a ir y tenemos que aplicar nuestro conocimiento. Yo tengo esperanza de que vamos a salir hacia un mundo mejor a pesar de toda la enfermedad y muerte que esto nos ha causado. Algunos cambios nuevos y buenos tendrá que tener en la sociedad. Muchas gracias por su atención.